Estamos gozándonos en la presencia de Dios. Y a pesar, como decía nuestra hermana Rubí, y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que nosotros pasamos, Dios es mayor. Dios es más poderoso que todo lo que podamos pasar. Tenemos motivos grandes y poderosos de estar alabando al Señor, de estar bendiciendo su nombre. Él es un Padre fiel. Jesús es un amigo fiel. Jesús es mi Señor, es su Señor. Él te ha amado, te ha llevado a un lugar donde tú puedes confiar, aún en todas las circunstancias. Él, siendo rico, se hizo humilde por amor a ti y por amor a mí. Me trajo a su casa, dice la palabra, te trajo a su casa a sentarte y a comer y a beber de eso que nos sacia, de su espíritu. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es motivo, hermano, hermana, amada iglesia, es motivo que tenemos grande de bendecir su nombre. Grande de bendecir su nombre. En Salmos 91:14 al 16 dice: por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amada iglesia, Él nos libra. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Tienes motivos, hermano? Yo tengo motivos para adorar a Dios. Hoy levanta tus manos. Hoy entrégale tu corazón en esa adoración que Él espera con gran gozo. Él está inclinando su oído. Él se levantó ahorita porque dice: está mi pueblo, mi iglesia amada, adorándome. Cierra tus ojos y adora al Señor. Te adoramos, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos redimiste, Señor, con esa sangre preciosa, Dios. Y hoy podemos estar delante de tu presencia, aquí, Señor, en medio de ti, Señor, levantando nuestras manos, Padre, para adorarte, para poder bendecir tu nombre, Señor. Solo por esa sangre preciosa, Señor, es que estamos aquí, Señor, porque fuimos comprados, redimidos, aceptados, justificados por precio de sangre. Sí, Señor Jesús. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes, Señor Jesús. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, adórele, adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Sí, Señor, te alabamos a ti, Dios. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre. Gracias, Señor Jesús. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Sí, Señor, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Tú nos has hecho reyes, Señor Jesús. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sí, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria.
palabra que viene escrita aquí, la palabra de Dios. Tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. No es solo un canto, esto es mucho más, es la palabra de Dios. Con su sangre nos ha redimido, Él nos ha comprado y nos ha apartado. Eso es lo que significa redimir. Yo te agarro a ti y te compro con precio alto y te aparto de la esclavitud del pecado. Dice que Él nos ha escogido de toda lengua, linaje y tribu. Quiere decir que no nada más ya está para los judíos, sino es para todos la salvación. Amén. Y aparte dice que nos ha hecho reyes. Nosotros cuando vamos caminando y hablando del Señor tenemos que sentirnos como reyes, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para proclamar el reino poderoso de Jesús en esta tierra. Y cuando dice exaltar, es un acto de: oh Señor, te exalto. Es un acto que va más allá de lo que está dentro. Es algo que tiene que expresarse. El adorar a Dios tiene que expresarse. Es una vida. La adoración a Dios es una vida a Dios. No es una cosa que se lleve por dentro. Es una cosa que se expresa en lo que hablamos, cuando caminamos se expresa la adoración a Dios. Cuando trabajamos se expresa la adoración a Dios. En las cosas que hacemos se expresa la adoración a Dios. Dice en la palabra: haz las cosas como si fueran para Dios, porque eso es adoración al Señor. ¿Sí? Vamos a decirle otra vez más: exaltar al Cordero de Gloria. Y díganselo con todas sus fuerzas. Díganle: exaltar al Cordero de Gloria. Al que vive y reina. Señor, vives y reinas. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Dele su adoración. Y la adoración. Así con tus manos levantadas, en el mismo espíritu de oración, levanta tus manos en lo alto y rinde todo al Señor. En todo tiempo, Señor, te alabaremos, y tu alabanza, Señor, estará continuo siempre en mi boca, Señor. Es un compromiso contigo, Señor. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él.
todos mis temores. Sobre la roca mis pies se la firmó. Bendeciré a mi Señor por siempre. Dígaselo una vez más. Bendeciré a mi Señor por siempre y siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en ti. De todos mis temores. Sobre la roca mis pies se la firmó. Y no seré movido, y yo diré: Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de por siempre y siempre y siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en ti, solo. Ya librado de todos sobre la roca, mis pies en la firmó. Levanta tus manos en lo alto y díselo a Él: y no seré movido por nada. Y no seré movido, y yo diré: Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertad.
gran Señor, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, donde el fondo recuerde. Tú eres todo, tú eres mi escudo, mi fuerza, Gloria a tu nombre, oh Dios. Recibe toda alabanza, toda gloria, toda honra, todo honor en esta mañana. Hoy celebramos a Cristo, celebramos tu grandeza, celebramos tu gracia, tu provisión, tu cuidado. Gracias, oh Dios. Gracias por las personas que han escuchado el Evangelio de la verdad. Gracias por los que han entregado sus corazones a Cristo en estos días. Gracias. Le damos este aplauso a ti, oh Dios. Abra su labio, diga gloria, 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 gloria a su nombre. Gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Grande eres tú, Dios, fuerte y poderoso Dios. Sí, oh Dios. Aleluya. Amén. Denle un abrazo a unos 2, 3 hermanos, dígale cómo les va. Principalmente a los que no conocen. Es bueno estar hoy juntos, es bueno. Las personas que nos están visitando hoy pudieran levantar su mano así en alto, bien alto, los que están visitando. Pónganse en pie, por favor, las personas que nos están visitando. Sí, no hay personas que nos estén visitando, mire, ahí nos están visitando. No se siente, así que es en pie. De Francia traemos aquí a una persona muy amada, ¿verdad? Aquí hay otras personas. ¿Quién más está? Todas estas personas nos están visitando. No los alcanzo a ver de aquí. Salúdelos, denles un abrazo, dígales bienvenidos.
nuestra visita de Francia, Carol viene a la boda de Marie, es amiga de Priscila y de Marie, y viene desde allá a estar en esta boda, ¿sí? Que Dios la bendiga. Puede decir amén, diga Dios los bendiga a todas las personas que nos visitan hoy. Amén. Otro aplauso a Dios. Ayer o antier estábamos platicando, mi esposa y yo, y estábamos haciendo algo de recordar y de dar gracias a Dios. Y damos gracias a Dios porque de alguna manera ella viene de 3 generaciones de cristianos. Y yo también vengo de 3 generaciones de cristianos. Y no quiere decir que el que venga de una generación es menor que el que venga de 3 generaciones. Pero lo que sí estoy seguro es de que cosechamos la bendición de nuestros ancestros. Cosechamos la bendición de ellos. Porque Dios les prometió a esas generaciones bendecirnos. Porque dice, será bendita tú y toda tu casa. Tu descendencia heredará naciones. De manera que entonces el ser cristiano hoy tiene una bendición para el futuro, tremendo, ¿verdad? Porque tu descendencia será bendita en las naciones, ¿verdad? Y Dios estará presente en esto. Entonces muchas veces vemos a personas que dices tú, pero pues, ¿de dónde le viene la bendición? Pues le viene la bendición de sus abuelos, bisabuelos que fueron cristianos y sus padres que son cristianos y han servido a Dios en la obra de Dios. Y todo esto va sumando a las generaciones que vienen mayor bendición. Dígalo conmigo, va sumando mayor bendición, ¿verdad? Pero finalmente es como Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Él quiere, es por gracia. Dígalo conmigo, es por gracia. No es por cuántas generaciones, sino por la gracia de Dios. Pero si Dios prometió y si hubo cristianos antes orando por ti y Dios escuchó esas oraciones contestadas te traen un beneficio a tu vida hoy. De manera que debemos estar siempre, constantemente dando gracias a Dios, porque nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos fueron cristianos y que enseñaron los principios de Dios. Y estaba recordando yo que nacimos en una iglesia muy pequeña y que por muchos años era muy pequeña. Y empecé a darme cuenta desde muy, muy joven que algo no checaba en esa iglesia. Todos eran excelentes personas, bien decentes, bien correctas, conocían la palabra de Dios, pero sin embargo había algo en esa iglesia que no crecía. No crecía, alguien está ahí platicando, ¿me ayudan? Y no crecían, y por años y años una iglesia en aquel entonces de 60 y tantos años tenía 60 miembros. Pero lo más curioso de todo es que nosotros formamos parte desde que nacimos de esa iglesia. Pero había algo en nosotros que no compartíamos el evangelio, porque el sistema así era. Y quiero explicar un poquito esto. Le decía yo a mi abuela, le hacía preguntas y le decía a mi abuela principalmente, le decía, explícame por qué hay tantas denominaciones en la ciudad y todos dicen tener la verdad y los demás tienen una doctrina falsa. Explícame nada más eso. Si la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo Jesucristo y mediador, ¿cómo me puedes explicar si hay una sola iglesia que haya tantas diferencias? Entonces decía, no te preocupes, un día vas a ver que Dios va a hacer una obra grande en esta ciudad y va a unificar la iglesia de la ciudad.
No quiere decir que va a ser una sola congregación, sino que vamos a tener una sola verdad y una sola dirección en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces le decía otra cosa: explícame, si puedes, ¿por qué somos tan poquitos en una ciudad tan grande? ¿Por qué siempre son los mismos? Aquí se muere un viejito y nace un niño y estamos iguales. O sea, el crecimiento era porque nacían niños, no porque hubiera personas. Estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero no creo que mucho. De manera que entonces le decía: explícame tú eso porque yo no lo entiendo muy bien. Y explícame cómo le vamos a hacer, le decía. Porque el éxito de la vida cristiana está en estar adentro de este templo, que la verdad ya lo sueño, le digo. Cada vez se me hace más difícil estar aquí. Y yo era un joven, un adolescente, ¿verdad? Era de 10 años, 8 años, cuando estaba haciendo mis preguntas. Y luego le decía: ¿por qué siempre la misma predicación? ¿Por qué predican sobre lo mismo siempre? Entonces, ¿qué sentido tiene? De manera que entonces quisiera en esta mañana poder compartir al corazón de usted y al mío la importancia que tiene el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la verdad. Cuando Dios nos dio hijos, a mi esposa y a mí, tuvimos que tomar una decisión: si íbamos a criar hijos para que su salvación fuera 4 paredes de un templo, o íbamos a criar hijos en el cual íbamos a poner la vida de Dios en ellos, los principios, la moralidad de Dios y la gracia de Dios sobre ellos, y que pudieran estar capacitados para poder ir a todas las naciones y nosotros no estar preocupados por ello. Voy a tratar de explicar. Tenía yo un vecino que la mamá no lo dejaba salir porque se ensuciaba. Era de una familia Rivas, de gente de mucho dinero. De manera que yo iba y lo pedía prestado. Y le decía a su mamá, que era una señora ya mayor, le decía: ¿me puede prestar Enrique? Y me decía: nada más a ti te lo presto, pero que no se me ensucie. No, ya se imagina usted cómo lo regresaba, ¿verdad? Ya casi lo pasaba primero por mi casa para que lo lavaran y luego lo regresaran allá. Porque el otro, cuando salía desesperado porque nunca salía, siempre estaba en la reja ahí viendo cómo jugábamos todos, y yo lo veía y me daba mucha tristeza verlo, porque ella pensaba que lo mejor para su hijo era evitar que estuviera en el peligro o en la suciedad que lo pudiera contaminar y enfermarlo. Y siempre estaba enfermo. Pues es que no andaba ahí entre las bacterias que andábamos todos, y nunca andaba descalzo y nunca andaba así, pues se enfermaba de todo. Pero recuerdo a ese niño agarrado de la ventana, viendo hacia afuera cómo todos jugábamos y corríamos y jugábamos ahí. Y de vez en cuando, pues la gracia le alcanzaba para que fuera a pedirlo prestado y me lo prestaban para poder jugar. A veces siento que la iglesia hoy en día, la iglesia en general, estoy hablando, congregaciones específicamente, se han olvidado que el evangelio es hacer discípulos. Y que el evangelio tiene como propósito hacer discípulos para ser enviados a las naciones. El evangelio no dice que hacer discípulos es encerrarlos en una casa para que no se contaminen del mundo. De manera que entonces las congregaciones hoy, o la iglesia en general, ¿verdad? El éxito de una familia está en tener a los hijos guardados y que no se relacionen con nadie del mundo,
para que no se contaminen. De manera que entonces toda la actividad gira alrededor ¿de qué? De la actividad que hay en la iglesia. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la reunión de jóvenes, hay que ir a la reunión de señoras, hay que ir a la reunión de varones, hay que ir a esto, hay que ir, y todo se centra en la iglesia. Entonces todo el mundo está buscando cómo la iglesia esté bonita, 4 paredes, muy bonita, con esto y con aire acondicionado y todo muy cómodo, porque la vida del cristiano gira alrededor de las 4 paredes donde se reúne. Y es una manera de encerrar a la gente y de aislarla del mundo. De manera que entonces aquí llegamos en la mañana y nos damos besos y nos saludamos y hola, ¿cómo estás? Y todo muy bien. Son familias maravillosas todas ustedes, bien decentes todos. Y verdad, y son jóvenes bien talentosos y maravillosos y todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Va a pasar un día en que el Señor va a agarrar y le va a dar una patada y lo va a sacar de las 4 paredes y lo va a mandar al mundo, porque tiene que ser un discípulo de las naciones. Y entonces se va a encontrar con una fuerza tremenda, ¿verdad? De la congregación, a no dejar salir a sus hijos, porque el secreto está en aislarlos del mundo. ¿Sí me expliqué lo que estoy diciendo? Pero un día salimos de las 4 paredes, ya de 32 años mi esposa y yo, y fuimos a un evento y empezamos a darnos cuenta que había un mundo maravilloso de evangelio que no estábamos viviendo en las 4 paredes de la congregación donde estábamos. Y dijimos, es que el secreto de la vida está en llevar el evangelio. Y por primera vez abrimos nuestra casa para que llegaran personas a nuestra casa a estudiar la palabra de Dios. Les enseñamos la palabra de Dios y nos dimos cuenta que después estábamos viendo personas recibir a Jesucristo como Salvador personal, y después de esto vimos que estaban bautizándose y bautizándolo nosotros mismos, y empezó un gran avivamiento en la vida de nosotros, porque empezamos no nada más a tener hijos en lo natural, sino hijos espirituales, y después discípulos, siervos de Dios. ¿Va conmigo? Porque tomamos la decisión de dejar las 4 paredes y salir a donde Dios nos estaba mostrando. Porque el discipulado en eso consiste. El discipulado es llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura en todo lugar. La ciudad de Culiacán sigue habiendo más de 900,000 personas inconversas que no conocen el evangelio. Y como no conocen el evangelio, se van a ir al infierno. Y es responsabilidad nuestra. De manera que entonces las congregaciones terminan esterilizando a sus miembros para que no se reproduzcan en otros discípulos. Mientras estén en la congregación y estén guardaditos y no se contaminen con el mundo, está prohibido ahí, no vayan allá, no hagan esto otro, y los otros están ahí, no hagan. Cuando deberíamos de prepararlos para ir al mundo y no ser del mundo. La vida de una familia consiste en eso: padres que enseñan a sus hijos, a pesar de estar en medio de las situaciones difíciles del mundo, no son del mundo, son luz del mundo, donde estén, en las escuelas donde estén, en las universidades donde estén, en todo lugar pueden decir no a la tentación, no al pecado, no al mundo, porque son discípulos de Cristo y fueron enseñados para poder resistir al diablo. Si usted lo que está haciendo es estarlos nada más cobijando y protegiendo y sobreprotegiendo, usted no va a preparar a jóvenes que puedan decir no a la tentación. De manera que entonces, cuando aislamos a los cristianos en una caja de seguridad espiritual llamada congregación o edificio, entonces los esterilizamos. Vienen, llegan el domingo, se sientan,
gloria a Dios, aleluya, y luego le dicen, levante las manos, alabe a Dios, diga gloria a Dios, diga todo esto. Ahí están todos, gloria a Dios, levanta las manos, ¿verdad? Algo anda mal. Porque si usted y yo venimos aquí, venimos en otra manera. ¿Sí? Hermano, ¿cómo es posible que paguen tanto dinero por rentar un edificio cuando ustedes podían hacer uno? Ni lo mande Dios, le digo. Porque si entonces hacemos un edificio, hasta que me muera voy a estar pendiente de ver cómo pagar el edificio. Y en lugar de estar pensando en cómo llevar el evangelio, voy a estar pensando cómo voy a levantar los muros. Y en lugar de tener mi energía para llevar el evangelio a otras personas y hacer obras de gran impacto sobre la ciudad, voy a estar pensando en cómo voy a pagar la raya de la gente que va a poner los cimientos de ese nuevo edificio. No sé si puede usted captar lo que estoy tratando de transmitir. Por eso nosotros nos reunimos aquí para celebrar. Dígalo conmigo, para celebrar. Este es el día del Señor y estamos aquí para celebrarlo y rentamos este lugar. Y antes de eso vienen los hermanos, oran por todo lugar, por fuera y por dentro, y sacan a todos los demonios que entraron durante la semana. Santificamos este lugar y ahí estamos, en este lugar. Pero la vida de la congregación está en tu casa. La verdadera vida cristiana está en tu relación como esposo y como esposa y con tus hijos y con otras familias, en grupos pequeños. Tu vida cristiana consiste en ir y llevar el evangelio a otras personas. Todos los días, en todo lugar donde te encuentres. Porque si no, entonces estás conformado a un sistema de estar en una cajita de seguridad espiritual que se llama edificio, en donde te enseñan a ser bueno. Y lo bueno es no hacer nada fuera de la cajita. No. De manera que entonces el éxito de las congregaciones se define según lo grande que sea el edificio que tienes. Por ejemplo, en esta ciudad dicen, wow, es que estos que se reúnen en el 53 y luego tienen otro servicio en la tarde, están pesados. Pues están pesados porque no se mueven, ¿o por qué? Porque miden el éxito en qué tan grande es el lugar donde estás. Y el éxito no se mide así, amado hermano. El éxito verdadero de un cristiano está en cuántas personas recibieron a Jesucristo como Salvador personal y a cuántas personas estás enseñando a conocer, amar y servir a Dios. ¿Cuántas personas a través de ti Dios ha bendecido? El éxito no está en el edificio. El éxito no está en qué tan bonito pueda ser un lugar. El éxito consiste en que hay discípulos responsables de llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura en todo lugar y están dispuestos a invertir no solamente su dinero, la vida, arriesgar la vida por Cristo, llevar el evangelio a toda criatura. El objetivo no es reunir la mayor cantidad de personas posibles durante un par de horas en este lugar. Ese no es el objetivo. El objetivo es que de aquí salgamos con una tarea toda la semana de ir puerta por puerta, casa por casa, llevando el evangelio de Jesucristo. Porque si no reciben a Jesucristo, van al infierno todos. Esa es la iglesia. De manera que entonces no podemos seguir viviendo una vida cristiana de todas las semanas, estar en un mismo lugar aislados. Y es lo que pensaba cuando tenía 10 años. Ya estoy harto. ¿Y sabe qué hacía? Le tiraba de piedras a las ventanas por fuera. Y les decía, aleluyas. ¡Pum! Les tiraba una piedra yo para que salieran. Estaba protestando porque no quería estar en esa caja, no quería estar ahí encerrado. ¿Y qué están haciendo tus hijos adolescentes ahorita aquí también? Si no están ahorita contigo, porque esa es la responsabilidad que tú tienes de que estén contigo, andan por fuera dando vueltas por allá.
porque no están de acuerdo con ese sistema. Y no estoy diciendo que sea bueno que anden afuera, deberían de estar aquí para que aprendan que es el día de la celebración y es el día de honrar y servir a Dios con todos tus hijos. ¿Sí? De manera que entonces, si alguien te pregunta ¿dónde está la iglesia? Y tú dices, está ahí en el salón 53, estás perdido. No tienes identidad ni sabes. Si señalamos un edificio y no señalamos nuestra casa y no señalamos las personas, porque la iglesia somos las personas, el cuerpo de Cristo, la gracia de Dios derramada en todos nosotros. Si señalamos un edificio, una dirección, es que estamos centrados alrededor de un lugar y no centrados en una misión, en un trabajo maravilloso. Ciertamente es bueno estar aquí en esta mañana. Es bueno reunirnos en este lugar. Es bueno no estar en el mundo, es cierto. Somos apartados para Dios, es cierto. ¿Sí? Pero si nuestro éxito es solamente estar aquí encerrados y no hacer nada afuera, entonces le voy a decir que somos la empresa, que no somos una empresa, somos un cuerpo. Somos el grupo de personas que su éxito es no hacer nada. El éxito está en no hacer nada y abstenernos de todo. ¿Cómo la ve? Yo quisiera ver qué empresa en esta ciudad pudiera progresar si tiene puras gentes adentro, que el éxito es llegar, checar, sentarse y no hacer nada. En cambio, Jesús agarró a 12, los preparó y los mandó a llevar el evangelio. Y les dio todo lo necesario para hacerlo. No les hizo un templito. Ahí estaba la sinagoga. ¿Qué hizo cuando llegó a la sinagoga? Los sacó a chicotazos. Sería bueno que viniera hoy. No, ¿verdad? Dígalo conmigo, Señor, no vengas hoy. Ven el próximo domingo. Para que no venga nadie. ¿Sí? Somos miembros muy decentes de una iglesia bien decente, con un impacto muy relativo, y que estamos contentos porque nosotros somos salvos y 950,000 personas están muriendo sin Cristo y sin esperanza. ¡Qué maravilloso! Estaba pensando yo ayer, mira nomás, ¿cómo será posible esto? Algo tiene que suceder. Algo que Dios estableció como discipular. Mientras que esterilizar cristianos implica aislarlos, enseñarles a ser buenos, discipular cristianos implica lanzarlos al mundo para que arriesguen sus vidas llevando un evangelio poderoso para el bien de la humanidad. Esa es la iglesia. Discípulos que a la orden del Rey de Reyes y Señor de Señores llevan el evangelio de la verdad, cueste lo que cueste. Están dispuestos a dar su vida por ello. El día que nos arriesgamos a dejar las 4 paredes y empezar a abrir nuestra casa para que pudieran venir personas a recibir el evangelio, entonces el evangelio creció. Y en esa casa ahí donde nos reuníamos unos cuantos, usted puede ver ahora que han pasado por esa bendición 10,000, 20,000 personas que han recibido a Jesucristo. Porque estuvimos dispuestos a abrir nuestra casa. Y escuchamos un letrero que ponen ahí: hermano, en el nombre de Jesucristo te pedimos que abras tu casa. Mi oración es: Padre, si no la abren pronto, que los parta un rayo. Son una vergüenza, pues. Porque tu casa, y cuando leemos la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿es eslogan o es real? Prepárate para hacerlo, anímate para hacerlo. Es
a ser discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Hay un cambio tremendo. La santidad no se define por el lugar donde estamos. Dígalo conmigo en voz alta. La santidad no se define por el lugar donde asistimos. La santidad se define por lo que hacemos. Hay que hacer. Hay que ir al mundo que se pierde sin Cristo y sin esperanza. Necesitamos saber que estamos en una comunidad y es la responsabilidad de todos los que tenemos fe de tomar la palabra de Jesús al pie de la letra y ir a los que se pierden sin Cristo y sin esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de hoy. Es el mensaje que debemos de llevar. ¿Sí? Pero hay líneas de pensamiento, ¿verdad?, que la fe la definen como cuestión de gustos. La fe la definen como cuestión de gustos. La fe no la definen por la verdad, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y entonces empezamos a encontrar un pseudocristianismo muy a gusto. Es que a mí me gusta como son los de allá. No, es que a mí me gusta como son los de allá. No, es que a mí me gusta la iglesia de aquel lado. No, es que a mí me gusta la de acá. ¿Verdad? Entonces es cuestión de gustos. La fe no es cuestión de gustos, dígalo conmigo. La fe no es cuestión de gustos. La fe es cuestión de la verdad, de la palabra de Dios. Esa es la verdad. No es cuestión de preferencias. No, es que a mí no me gusta ir, me gusta acá. ¿Y quién te dijo que es tu gusto? No es por tu gusto. Es que tú estás donde Dios te puso y te puso para que hagas algo. Esa es la verdad. De manera que entonces, si la fe es cuestión de gustos, entonces, decía mi papá, el gusto se rompe en géneros, cada quien tiene su gusto. Entonces el pecado es muy relativo. Podemos entonces pensar que la creencia de una persona es verdad y la otra es falsa. Y no puede ser, porque si la fe es la fe en la palabra, su creencia es correcta. Pero si su fe es conforme a lo que piensa, es incorrecta. Pero no podemos usar la misma palabra para decir que tu fe es falsa. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? La palabra de Dios es bien sencilla. Y yo quisiera hoy decirle 3, 4, 5, 6, 7 verdades que son bien claras en la palabra de Dios y que todos debemos de conocer. Necesitamos entender que el propósito de Dios en su iglesia es que todas las personas reciban el Evangelio y reciban a Jesucristo como Salvador del mundo. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios decidió acabar con toda la humanidad, menos con Noé y su familia? Porque Noé y su familia encontraron gracia delante de Dios. Pero escuche las palabras que dijo Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y vio en capítulo 6 del Génesis, verso 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Fíjese bien,
Dice, los pensamientos y las acciones de toda la humanidad van de continuo al mal. ¿Por qué los pensamientos y las acciones de la humanidad van de continuo al mal? Porque fueron engendrados en Adán y el pecado entró al mundo por Adán. Y la naturaleza del hombre cambió de una naturaleza espiritual de Dios a una naturaleza de pecado. Las personas pecan por su naturaleza de pecado que hay en ellos. Para que dejen de pecar, ¿qué es lo que necesitan hacer? Cambiar su naturaleza. Cambiar la naturaleza ¿de quién? De Cristo. Mientras no cambie su naturaleza, seguirán ¿qué? Pecando. Y Dios dijo, mejor acabo con todos estos porque la naturaleza que hay en ellos es de pecado. Yo no los hice así. Por su desobediencia entró el pecado al mundo. Y esa es la verdad. De manera que entonces tenemos que entender lo que enseñan las Escrituras acerca de la gente y de su naturaleza y de la importancia que tiene el oír la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el verso 16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A ver, dígame conmigo, ¿es salvación a todo aquel que qué? ¿A todo aquel que qué? Que cree. ¿Es para todo aquel que viene aquí al 53? ¿Es para todo aquel que hace cosas buenas? ¿Es para aquel que le da dinero a los pobres? Qué bueno que le dé dinero a los pobres, pero lo que lo puede salvar es creer en Jesucristo. No hay. Entonces diga, si es para todo aquel que cree, dígalo así, si es para todo aquel que cree, entonces el que no cree está condenado. Lo voy a volver a decir otra vez, es muy fácil. Si el evangelio de Jesucristo es para todo aquel que cree y la salvación es para todo aquel que cree, de manera que entonces el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y dice que el evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primera verdad que usted y yo tenemos que saber, toda la gente tiene conocimiento de Dios. Levanten la mano los que están de acuerdo que toda la gente de esta ciudad y del mundo tiene conocimiento de Dios. No estamos todos de acuerdo. Escuche la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién se los manifestó? No puede haber nadie en toda la tierra que pueda decir que no sabe que hay un Dios. Porque Dios dice, porque lo de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dice, no puede haber ninguna persona sobre la faz de la tierra que no sepa que existe un Dios. ¿Por qué? Con solamente ver la creación, con solamente ver el cielo, los mares, las tierras, todos los animales, todo lo que está a tu alrededor, cuentan la gloria de Dios. De manera que entonces nadie tiene excusa, todos tienen la capacidad para poder comprender, así sea el que esté en África o está allá en Alaska o esté en donde esté, tienen la capacidad para poder comprender porque Dios se les reveló por medio de la creación. Dios les es revelado. Y entonces dice, no tiene excusa, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se revela a sí mismo de manera continua y clara a toda la humanidad. Se lo repito, Dios se revela a sí mismo de manera continua, todos los días y clara a toda la humanidad. La palabra de Dios da por sentado su conocimiento de Dios, dice, a pesar de haber conocido a Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Nadie en toda la humanidad, ¿verdad? Entonces usted me podría decir en esta tarde, de manera que entonces, allá uno en África, allá por allá una tribu del África, que no conoce el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De manera que como no conoce y no ha creído en Jesucristo, esta persona va al infierno. La palabra de Dios no dice que crea en Jesucristo. La palabra de Dios es que crea en Dios y que glorifique a Dios. Dígalo conmigo, que crea en Dios y que lo glorifique a Él. ¿Sí? Vamos caminando juntos. Nadie tiene excusa, ya sea su conciencia, su manera de ver las cosas, pero tiene que ser revelado por Dios. Todas las personas sobre la faz de la tierra y todas las personas a lo largo de toda la historia tienen conocimiento de Dios como Padre. El Padre es el creador de todas las cosas. De manera que entonces la primera verdad que tenemos que entender es que toda la gente tiene conocimiento de Dios. Usted agarra a alguien en la calle y le dice, Dios existe. ¿Y qué te dice? Oh, sí. Pues claro, ¿cómo va a decir que no? Pero ¿crees en Dios? Esa es otra cosa. Una cosa es saber que existe y otra cosa es que creo en Él. ¿Verdad? Por saber te vas al infierno. Por creer eres rescatado del infierno. Por una cuarta te vas al infierno. Es la distancia entre creer, entre la mente y el corazón. A ver, póngale una cuarta aquí. Así lléguele a una persona. ¿Qué traes? ¿Te duele la cabeza? No, es que Cristo por una cuarta te vas a ir al infierno. Es la verdad, hermano, del evangelio. Todos tenemos conocimiento de Dios, porque Dios se ha revelado a sí mismo a toda la humanidad en hasta lo más recóndito de todo el mundo. ¿Sí? Esa es la primera verdad. La segunda, todas las personas han rechazado a Dios. No tiene vuelta. Mire, escuche. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Es muy importante. Toda la gente por naturaleza pecaminosa rechaza a Dios. No quiere saber de Dios. Por naturaleza. A pesar de haber conocido a Dios por la creación, no le glorificaron a Dios. Dice, oye, pero si un aborigen por allá en el África, no sé dónde, pues, o allá en Chitamona, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ándele ahí. Dice, ese hizo un altar y le puso una cara así y adora a ese porque pues es lo único que conoce. Pues es un idólatra. Y la palabra de Dios dice que los idólatras que adoran a imágenes de palo, a imágenes de cera, a los santos que están muy bonitos y quién sabe qué, a todos esos son una bola de idólatras que van derechito ¿a dónde?
al infierno por idólatras. ¿Y qué me dice de los que se adoran a sí mismos? ¿Quién me dice de los que hacen del dinero su Dios? Su destino es el infierno, porque no tomaron en cuenta a Dios y se envanecieron en sus propios razonamientos, dice la palabra. La Biblia dice que tenemos un corazón necio y oscurecido, entenebrecido. Qué palabra tan tremenda, ¿no cree usted? Por cuanto rechazaron a Dios, el corazón lo tienen en tinieblas. No nada más oscuro, entenebrecido, dice la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos el corazón necio y entenebrecido, porque hay una naturaleza pecaminosa que se revela contra el conocimiento y de darle gloria a Dios. Se revela desde adentro. Quiere el mundo, quiere los placeres del mundo, quiere darle vuelo a la hilacha como dé lugar, quiere agarrar lo que sea y quiere vivir fregándose en todo el mundo, porque está viviendo de una manera que entenebrecido. Sus pensamientos es: ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿A cuánto me voy a fregar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto le voy a subir el precio? Ahora es el momento de subirle, que dicen que el azúcar va a subir, quién sabe qué. El entendimiento está entenebrecido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ay, es que el pastor fulano de tal, ay, es que el que ministra por la televisión en el programa fulano de tal, y que les hace ¡fum! Y se caen todos. Oh, no, hermano, es que idólatra y al infierno. No es que Lucano no lo puedo ver, idólatra y al infierno por eso. Dígalo conmigo: Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria, dígalo, todo el honor es para Él, para ninguna otra persona, porque no tomaron en cuenta a Dios y no le dieron gloria a Dios. Sus corazones se entenebrecieron y empezaron a darle culto a las criaturas antes que al Creador. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que entonces, aunque esta es la verdad fundamental del Evangelio, tenemos que comprender que hay personas que no han oído del Evangelio. Bien, voy a tratar de explicar algo. ¿Por qué Abraham fue salvo si no conoció el Evangelio de Jesucristo? Porque por la fe esperaba el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Todos los que antes de Jesús fueron salvos porque viendo a lo lejos vieron al Mesías prometido, y por la fe en ese Mesías prometido fueron salvos. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por la fe creyeron. Y dice ahí en Hebreos, ¿verdad? 11, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe, la fe les fue contada por justicia a todos ellos. De manera que entonces ahora vivimos el tiempo de Jesús. Ahora es por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. De manera que entonces, si usted llega a un pueblo allá en lo más remontado, lo que sea, y adoran al Malverde y adoran a quien usted quiera y adoran un palo y todo, están perdidos, todos ellos. Solamente en Cristo, solamente en Él, hay salvación para todos los hombres. Pero tienen que oír el Evangelio. Dígalo conmigo: tienen que oír el Evangelio. Adorar al Dios del sol para los aztecas no les contaba por justicia. Eran idolatría. Sacrificar seres humanos a esos dioses era demoníaco y en la oscuridad total.
porque de continuo el hombre va hacia el mal. Así es. Toda la gente por naturaleza pecaminosa rechaza a Dios y rechaza los principios de Dios. Necesita oír la palabra de Dios que le produzca fe y pueda creer. Esa es la verdad. La tercera verdad: toda la gente es culpable delante de Dios. Dígalo, todos somos culpables. Por cuanto pecamos, todos somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Deja bien claro, dice Romanos 3, dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Qué palabras tan tremendas, ¿no cree usted? Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Todas las personas, sin importar cuál sea su trasfondo religioso, cultural, étnico, económico, son culpables delante de Dios por su pecado. No hay nadie que pueda salirse de ahí. Una vez me preguntaban: oye, ¿y qué le pasa a esas personas que viven a esas personas inocentes que viven en la sierra, que no han escuchado el evangelio? Cuando se mueran, ¿van a ir al infierno? No, le digo, no van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque dices que son inocentes. Pero la palabra de Dios dice que no hay ningún inocente, que todos somos culpables de juicio, porque el pecado está en nosotros y fuimos heredados en pecado. Pero si le quitamos la palabra inocente y le ponemos pecadores, ninguno tiene oportunidad. Solamente en Cristo hay salvación para ellos. Es bien importante. No hay en el mundo gente inocente. La gente que hay en el mundo es gente que está esperando oír el evangelio de Jesucristo para poder que vengan a la verdad. Hay gente culpable ante un Dios santo y por eso es necesario llevar el evangelio a todas esas personas culpables. Amado hermano, si usted tiene familiares que no tienen a Jesucristo en su corazón, son culpables delante de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Cada día van a ir más y más a la impiedad y cada día más a la oscuridad. Porque usted debe ser la persona enviada por Dios a llevar la luz del evangelio a sus casas. No esté esperando que fulano de tal vaya usted y háblele de lo que Dios ha hecho en su vida y de la manera en que usted le pueda compartir el evangelio de la verdad, ¿sí? De manera que entonces, si toda la gente es culpable ante Dios y por lo tanto no puede entrar al cielo, su destino es el infierno. Porque toda la gente está condenada por rechazar a Dios. No solamente todos son culpables, sino al rechazar a Dios, ¿verdad?, está condenada. No es solo que toda persona sea culpable ante Dios, sino que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Cuanto más tratamos de hacer algo para ganarnos el favor de Dios, más oscuridad traemos a nuestras vidas. Nuestros mejores intentos de agradar a Dios jamás podrán hacer algo en beneficio nuestro. Somos culpables y si no hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya hemos sido condenados. Y condenación es que la luz vino y rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el evangelio.
De manera que entonces, muchos cristianos que profesantes han llegado a la conclusión de que si cierta gente en el mundo no tiene la oportunidad de oír de Jesús, entonces tiene una excusa, ¿sí? Y por lo cual Dios no lo puede condenar. Explíqueme, voy a explicarme. Si la persona no escuchó el evangelio, entonces no es digno de juicio y entonces no va, cuando muera, va a Dios. Pero la palabra de Dios dice, todos son culpables. Todos conocen a Dios porque Dios se los reveló, ¿verdad? Entonces, si el escuchar el evangelio, al oír el evangelio y rechazar el evangelio es lo que te hace culpable, entonces cuando vas tú a una persona que le vas a hablar del evangelio, le dices, vengo a hablarte del evangelio, porque si lo escucho, soy culpable. Amado hermano, lo escuches o no lo escuches, la palabra de Dios dice que eres culpable. Lo que pasa es que si lo escuchas el evangelio, entonces puedes creer. Y al que cree es el que tiene el beneficio de la salvación. Porque la salvación es a todo aquel que cree en Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Sí está claro o no está claro? Levante la mano si estamos claros. Pues sí, porque si no escuchar significa ir al cielo, pues entonces que no me hablen del evangelio. Entonces, ¿para qué nos mandan a todo el mundo a predicar el evangelio? ¿Para qué nos dice Dios en su palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Mejor digan, ahí quédense las cuatro paredes, no hagan nada, no le digan a nadie, no le compartan el evangelio, para que no escuchen el evangelio, porque si no, son condenados. No, la palabra de Dios dice, ya han sido condenados los que no han creído. De manera que entonces no hay otra salida. Hay personas que dicen, oiga hermano, pues mi papá nunca quiso saber nada del evangelio, pero hay la posibilidad que en el último minuto antes de morir mire, mi mamá tiene 97 años, ¿sí? Y se puso medio malita el otro día y quedó 28 horas dormida porque se le subió la presión y se le bajó de una y se quedó inconsciente. Entonces fui a verla y estaba así. A las 28 horas abrió un ojo y lo cerraba y ya no se movía. Y dije yo, ay, decían, es que mi mamá está bien mala, pobrecita, y quién sabe qué, y cómprenle una cama, y cómprenle esto, y cómprenle lo otro. Está bien, compramos todo lo que quieras. A los 2 días después de que abrió los ojos fui y le dije, ¿tiene hambre? Y me dijo, sí. Le dije, ¿y qué es lo que le gustaría comer? Y me dijo, siempre, así pero muy lento, ¿no? Todo lo que Dios me da es bueno para mí. 97 años y medio oída. ¿Sí? Y le dije, oye Lupita, ¿sabes quién soy yo? No, me dijo, pero tengo mucha hambre. Te quiero preguntar, ¿Jesucristo es tu Salvador? Y dijo, amén. Le dije, ¿por qué dijiste amén? Y dijo, Jesucristo es mi Salvador. Y le dije, ¿no te hace falta dinero? Y dijo, Lupe, tráeme el monedero para que me lo ponga ahí. Y dije yo, no, ahorita le voy a la prueba máxima. Y dije, te quiero hacer un regalo, le dije. Así. Y dijo, te voy a regalar un carro. Un carro. ¿Lo quieres bueno, en buen estado? ¿Qué le hace que esté
viejito, pero en buen estado, o uno nuevo. Y, uno nuevo. Y le dije, Lupe, no tiene nada mi mamá, hombre, no andan haciendo cuento ahí. No perdió ningún sentido de su salvación, sabe claramente que es cristiana, ¿verdad? Sabe lo que quiere y tiene hambre. Órale, denle comer, le digo, ya está. Amado hermano, no le dé vueltas. Cuando uno sabe que es cristiano, sabe que es cristiano porque ha creído. Ha creído en Jesucristo. Y nada le podrá borrar de su mente, nada, absolutamente nada. Si usted está esperando a que cuando se muera a ver si levanta los ojos al cielo, no se espere a eso. Mejor predique el evangelio ahorita que todavía está consciente. Asegúrese de su salvación, dígalo conmigo. Hay que asegurarnos de su salvación. Hay que asegurarnos de su salvación. Y mi respuesta es, pues mire hermano, yo no sé, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y el que cree le es contado por justicia, pero usted no sabe si tuvo oportunidad de hacerlo o no, ni usted ni yo lo sabemos. Pero cuando lleguemos allá al cielo, ¿sí? Y si no lo vemos, quiere decir que no la libró. Y cuando lleguemos y comparezcamos ante el tribunal de Dios, entonces a usted le van a decir, ¿y tu papá? ¿Por qué está en el infierno? ¿Y tu hermano? ¿Por qué está en el infierno? ¿Y tu pariente? ¿Por qué está en el infierno? ¿Y fulano? ¿Por qué no le predicaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, vamos evitándonos esa pena tan grande. Vamos a decirle, mejor que diga, te predicaron y no escuchaste. Fuiste a la iglesia y no me aceptaste. Te hablaron del evangelio y no reconociste tu pecado. Mejor que lo enjuicien a él y no a mí. De manera que al que se encuentre diga, ven para acá, vamos a ver. Vamos a ponernos a cuenta una cuarta, ven para acá. ¿Verdad? Porque si no van a decir, te lo encontraste en la calle y no le dijiste nada. No. De manera que entonces, Dios ha provisto un medio de salvación para los perdidos. Den un aplauso a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice el 21 del capítulo 3 de Romanos, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz del Calvario para eso, amado hermano, para darnos redención a toda la humanidad. Esa fue la obra maravillosa que Dios hizo por medio de Jesucristo. Dios ha provisto un medio de salvación y no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación, no hay manera. Todos hemos pecado, todos tenemos pecados que nos separan de Dios. No importa lo que hagamos, no podemos vencer nuestra propia rebelión ni nuestra propia naturaleza de pecado. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para salvarnos de nuestros pecados y de nosotros mismos. Para eso murió en la cruz del Calvario, para darnos vida, dígalo, para darme vida de Dios, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Ese es el evangelio. Las personas necesitan pasar de la muerte a la vida. El evangelio de la vida. Dios ha provisto el medio de salvación para los perdidos. Dicen, bueno, es que esa religión es un camino. Perdóneme, Jesús no es un camino, dígalo, Jesús es el camino. No es un camino. El otro día uno de la cienciología, ni la puedo pronunciar, cienciología cristiana,
¿Qué es cienciología cristiana? No es de que te sientes o no te sientes, o que si es... no, hermano, hay una cosa muy sencilla. O crees o no crees en Jesucristo y se acabó el asunto. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Él perdonó tus pecados? ¿Confesaste tus pecados? Eres salvo. No es que si lo sientes o que si lo demuestras científicamente. ¿Cuál demuestra científicamente? Le dan muchas vueltas al asunto. Dígale sin amenazar a la persona que está a un lado de usted: si no crees en Jesucristo como tu Salvador personal, no irás al cielo. Vas a ir derecho al infierno. Esa es la verdad, hermano. Y dice: no, es que no me gusta ahí porque son bien enjuiciadores. El que te está haciendo juicio es Dios. Nosotros queremos que te arrepientas. Y termina diciéndole: arrepintámonos en el nombre de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Denle un aplauso a Dios. La gente no puede llegar a Dios por otro medio que no sea por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Se acabó las dispensaciones anteriores. Estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de que Cristo, Redentor del mundo, el que cree. Y es necesario que las personas escuchen el Evangelio de Jesucristo, porque al escuchar el Evangelio de Jesucristo, entonces las personas creen. De manera que si esto es verdad, entonces la iglesia de Cristo le ordena Cristo que le dé a conocer a todas las personas en el mundo, que lleve el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones y a todos los pueblos. De manera que la orden para ti y para mí es llevar el Evangelio a toda criatura. Dígalo conmigo: llevar el Evangelio a toda criatura. Amado hermano, muchos dicen: es que yo no me porto tan bien. Si tú vas a llevar el Evangelio porque te portas bien, nunca lo vas a llevar. Y porque no llevas el Evangelio, cada día vas a estar peor. Si no se trata de ti, dígalo conmigo, no se trata de mí, se trata de Dios y la persona. ¿Cuántos predicadores hay que tienen una vida pero totalmente desordenada, pero predican el Evangelio y las personas creen en la palabra de Dios, creen en Jesucristo, son salvos, hermano? Porque es por gracia, a pesar de que son unos patanes los que predican. Lo que trae fe es la palabra de Dios, en el oír la palabra de Dios. De manera que entonces, ¿cómo funciona? Y con eso termino. ¿Cómo funciona entonces? Cuando los que oyen creen, invocan el nombre del Señor y al hacerlo son salvos. De manera que entonces, número 1, Dios te envía. Levanten la mano los que son siervos. Dele. No, todos para arriba. Órale. Hay unos que hacen así. ¡Ay! Hacen. Hermano. Dios envía a sus siervos. Dígalo conmigo. Dios envía a sus siervos. Sus siervos predican la palabra. La gente oye la palabra. Los que oyen creen la palabra. Los que creen invocan. ¿Qué quiere decir invocar? Es pedirle a una persona que venga en favor de él. Invocar es pedir que la ley lo beneficie. Invocar es
creer que una persona puede hacer algo por uno. El que cree invoca su nombre. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hermano. Qué maravilloso. Dice Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El éxito de tu vida es cuántas personas reciben a Jesucristo y cuántas personas son discipuladas por ti para conocer a Jesucristo y servirle. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, daremos cuenta de la vida que Dios nos dio, de las riquezas que Dios nos dio, de los talentos, la gracia que Dios nos dio. Y al que más se le ha dado, más se le demandará. Entre más bendición Dios te haya dado, más responsabilidad tienes delante de Dios. El motivo principal de esta plática es decirte a ti: hay que llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas todos los días. La vida cristiana no consiste en asistir a cierto lugar. La vida cristiana es ser un discípulo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Un discípulo que va, un siervo que lleva la palabra de Dios, y cuando escuchan la palabra de Dios, entonces oyen la palabra y creen. Y los que creen, entonces invocan el nombre de Dios. Esa es la verdad. El éxito de tu vida se mide por los de tu casa, que pasen de ser hijos naturales a hijos espirituales, porque han recibido a Jesucristo como Salvador personal, y después que pasen a ser discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Y un discípulo lleva la palabra de Dios a las naciones y a todo lugar. ¿Sabe usted cuántas personas no han creído en Jesucristo en este mundo como su Salvador? 4.500 millones de personas no han creído en Jesucristo. De más de 7.000 millones de personas que hay en la tierra. Pero 1.000 millones de personas se están perdiendo en la miseria más grande en toda la humanidad. En esta ciudad de Culiacán hay miles, cientos de miles de personas que están volteando para ver quién va a llevarles vida, porque viven muertos sin Cristo y sin esperanza. No podemos nosotros permanecer callados, ni podemos permanecer sentados. Hay que ir en el nombre de Jesús. Ir a Él, ser enviados por Dios a las naciones. El 2014 sale el primer grupo de personas de esta congregación a las naciones, a levantar iglesias en las naciones, a levantar iglesias en la ciudad, a levantar iglesias en los municipios, en Sinaloa, en todo lugar. Prepárese para ser enviado por Dios a servirle a un Dios todopoderoso. Ahí está el instituto bíblico, ahí está la oración de todos los días, ahí está la palabra de Dios, ahí está el reto más grande que pueda haber sobre la tierra: ser un siervo de Dios que pueda ser recibido en los cielos con amplia y generosa entrada por la vida que llevo aquí. Abra sus casas al Evangelio, invite a los inconversos a su casa, compártales la vida y la palabra de Dios, y que venga un avivamiento tremendo en la vida de usted,
y que se levanten lugares de celebración en esta ciudad, en los parques, en todos los lugares. No es importante que hablen de usted, lo importante es qué dicen de Cristo y de la vida de Cristo en usted. Cierre sus ojos un momento. Padre, hoy en el nombre de Jesús, aquí hay personas que han escuchado tu palabra y tú dices claramente en tu palabra que si confiesan hoy con sus bocas que Jesús es el Señor y que si creen en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serán salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si en esta mañana hay personas que por primera vez han escuchado el Evangelio y han creído, porque Dios les dio la gracia de creer, que hoy es el día de su arrepentimiento, es el día de la salvación que Dios designó para usted, es el día de salir de la oscuridad a la luz, es el día de dejar de ser criatura de Dios para ser hijo de Dios. Es el día maravilloso de darle entrada amplia a Cristo, a su corazón, a su vida, a su casa, a sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con su esposo, a la relación que usted tiene en la sociedad y a la gran maravillosa invitación de Dios a ser bendición de naciones. Usted puede tomar una decisión, la decisión más importante de su vida, ser un siervo de Dios hoy. Empieza por creer en Jesucristo y recibirlo. Las personas que quieran hoy hacer un acto de fe, levanten sus manos y digan: yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Dios está en este lugar. Gracias. Levante sus manos todos, no la baje, así déjala en alto. Todas las personas que hoy necesitan recibir a Jesucristo como su Salvador personal, levante su mano. Dios le está viendo. Ahí donde está usted, no la baje, porque usted puede salir de aquí victorioso o derrotado, y queremos que salga usted victorioso. Ahora en voz audible diga: hoy en esta mañana invoco el nombre de Jesucristo. Creo en Jesucristo por la palabra que he oído, y quiero hoy pedir perdón por mis pecados. Me arrepiento de la vida pasada y recibo hoy por fe, con mi mano levantada, recibo a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Hoy es el día más importante de mi vida. Es el día de mi nacimiento espiritual para gloria de Dios. Amén. Dele un aplauso a Dios. Amén. Si está cerca de alguien que levantó la mano, dele una palmadita y dígalo: te libraste del infierno hoy. Más fuerte el aplauso. Amén. Gracias a Dios por estas manos, por estas personas que hoy reciben a Jesucristo. Amados hermanos, ustedes que levantaron la mano y los que no se han bautizado todavía, el próximo domingo es día de bautismos. Es día glorioso, es día de dar testimonio de su fe ante el mundo. De manera que prepárese, porque el domingo está la maravillosa oportunidad de bautizarse y que los cielos le sean abiertos y la bendición del cielo venga sobre usted. Levante su mano en la iglesia y diga: Padre, hoy santificamos este acto espiritual de los bautismos del próximo domingo, y hoy pedimos que tu Espíritu Santo obre en el corazón de todo aquel que no lo ha hecho, para que sean obedientes a ti. Hoy declaramos fiesta en los cielos y fiesta aquí en este lugar por todas las personas que se van a bautizar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso a Dios.
a orar por estas peticiones. Reciban las peticiones de oración, levántenlas en alto. Levántenlas en alto las peticiones de oración, léalas. Dios escucha la oración de su iglesia. Ahora pongan en alto y diga la iglesia: Padre, hoy en el nombre de Jesús, toda petición que se ha hecho en esta mañana delante del trono de tu gracia, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos a los enfermos sanos, a los cautivos libres en el nombre de Jesús. A los que están pasando por tiempos difíciles, venga hoy tu gracia sobre ellos, para gloria tuya, Señor. Amén. Denle un aplauso, lléveselo en su corazón, esas peticiones. Amén. Hay que inscribirse para el curso de matrimonios. Se pasó para el día 7 y 8 porque no había cupo suficiente para los que iban a ir, pero nos respetaron la tarifa, porque ya en diciembre es a tarifa alta. Vamos a estar en la Marina, Mazatlán, en un lugar muy bonito, y todos los matrimonios pueden darse ese regalo de ir a ese tiempo y de pasar un tiempo muy suave juntos. Puede decir amén. Pero usted no puede esperarse tiene que salir e inscribirse y hacer cola para inscribirse, porque si no, no podemos apartar las habitaciones. No puede ser el último día. Le rogamos por favor que nos ayude haciéndolo con tiempo. ¿Sale? Bien. También estamos a todo lo que damos. Se me hace mucho. Con el asunto de la Navidad. De manera que estamos ahí con el desfile del día 15 y los 2 eventos en el Pablo de Villavicencio y en este lugar. El domingo aquí estaríamos, y el viernes sería en el Pablo. ¿Cómo está? Sí, más o menos así, ¿no? Al revés, ¿verdad? Aquí es el domingo y el lunes allá, ¿sí? Entonces domingo y lunes. De manera que vamos a estar orando porque queremos ver que el mensaje del evangelio llegue a 5,000 personas en esta ciudad, mínimo. Pero no es por el desfile ni es por el evento. Es porque nosotros vamos a llevar el mensaje del evangelio de la Navidad. Cristo nació y es el Salvador del mundo. De manera que todos estos días tenemos que tener un espíritu navideño y tenemos que empezar a comunicar el evangelio de Jesucristo a las personas. Bien, de nada o de poco serviría invertir tantos recursos en el programa de Navidad si no hay personas que reciban a Jesucristo invitadas por usted. Porque si es para usted, usted ya es cristiano, no necesitamos darle un entretenimiento. Dígalo, este lugar no es un lugar de entretenimiento, mejor vaya al béisbol. O sea, aquí traemos personas para que reciban a Jesucristo y cambien de manera de vivir. Amén. Es el evangelio poderoso de Jesucristo. De manera que vaya invitando a sus invitados para estar aquí en el evento, los 2 eventos que va a haber aquí, el domingo, que es 22 creo, ¿verdad? Algo así, de diciembre. Aquí vamos a estar y va a ser un tiempo de mucha bendición, de gran victoria para todos. Comparte el evangelio a todas las personas. Amén. De manera que entonces eso es lo que tenemos y vamos a honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas.